encontraba sumido en mis pensamientos. La imagen de Lindsay aún persistía en mi mente. Recordaba aquella noche en la que todo cambió, el caos, la pelea, y el brillo de su mirada. Pero ahora, viendo las noticias en la pantalla de mi oficina, la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. La pestilencia roja estaba arrasando con la ciudad. Las cifras de muertos aumentaban cada día, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La desesperanza me envolvía como una sombra. Mientras los reporteros hablaban sobre la crisis, me di cuenta de que mi oficina estaba en un estado deplorable. Papeles desordenados, tazas de café vacías esparcidas por todas partes. Era un reflejo de mi mente caótica. Necesitaba un cambio, así que decidí ponerme a ordenar. Mientras limpiaba, mis manos toparon con una chaqueta arrugada y manchada que había olvidado desde aquella noche fatídica. Al alzarla, un destello resplandeciente captó mi atención. Era una gran mancha de sangre impregnada en la tela. Pero esa sangre era diferente, no era ordinaria. Recordé el momento en que golpeé a Lindsay. El pánico y la rabia se mezclaban en mi corazón al recordar su nariz herida. Intrigado por lo que había encontrado, decidí examinar la sangre más a fondo. Había algo en ella que no podía ignorar. Durante los días siguientes, me sumergí en estudios y análisis. La sangre parecía tener propiedades extrañas, algo que podría estar relacionado con una posible cura para el virus. Finalmente, después de días interminables de investigación, sentí que había llegado el momento de poner a prueba mis teorías. Con determinación, me dirigí al hospital donde trabajaba. La tensión crecía en mi pecho mientras caminaba por los pasillos familiarizados con el olor a desinfectante y el murmullo constante de las máquinas. De repente, vi una figura familiar al final del pasillo. Charlotte Robbie. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla. Hacía tiempo que no nos veíamos. Nos miramos sorprendidos por un instante antes de acercarnos. Dr. Robinson, dijo Charlotte con una sonrisa temerosa. No esperaba verte aquí. Charlotte, respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Ya no trabajas en el manicomio? Su expresión se tornó sombría al recordar aquel evento trágico. Todo se complicó después de lo de Stella Rose, admitió. Tuve que dejar ese trabajo, ahora soy enfermera aquí. La vida nos llevaba por caminos inesperados. Me sentí feliz al saber que ella había encontrado un nuevo trabajo. Me alegra saberlo, dije sinceramente. Estoy trabajando en algo que podría ayudar a los pacientes afectados por la pestilencia roja. ¿Podrías llevarme a ver a uno de los internados recientemente? Necesito probar lo que creo que podría ser una cura. Charlotte me miró con curiosidad y preocupación. ¿Estás seguro? No es fácil ver a esos pacientes. Muchos están muy mal. Asentí con firmeza. Sabía lo que debía hacer. Lo sé, respondí. Pero necesito intentarlo, si hay alguna esperanza. Después de un momento de duda, Charlotte accedió. Está bien, ven conmigo, dijo mientras comenzábamos a caminar hacia la sala donde se encontraban los pacientes internados. Al llegar a la habitación del paciente, Charlotte se detuvo y me miró intensamente. Te veré dentro de 7 días para saber si realmente ha funcionado, dijo Charlotte con una sonrisa. Asentí nuevamente y le sonreí con gratitud antes de despedirnos. Sabía que debía volver pronto, pero también comprendía que el tiempo apremiaba, y cada minuto contaba en esta lucha desesperada contra la enfermedad. Con determinación renovada, volví a mi laboratorio para seguir estudiando la sangre de Lindsay. Porque esta vez no podía permitirme fallar. Muchas vidas están en juego, y la esperanza de las personas también. Siete días. 7 días habían pasado desde que dejé aquella habitación, desde que inyecté la esperanza en el cuerpo de aquel paciente. Al llegar al hospital, una mezcla de ansiedad y anticipación me invadía. Charlotte me esperaba en la entrada, su expresión era un reflejo de mis propios temores. ¿Cómo está el paciente?, pregunté, incapaz de ocultar la urgencia en mi voz. Acompáñeme por favor, respondió Charlotte, guiándome hacia la habitación. El pasillo parecía un laberinto de incertidumbres.
Al entrar, el paciente yacía en la cama, su respiración aún débil pero presente. No estaba bien, su piel seguía pálida y sus ojos mostraban signos de lucha. Pero había algo diferente. Había sobrevivido. Sigue con vida, es un avance, no lo curó del todo pero logró atrasar la muerte. Dije, intentando aferrarme a cualquier rayo de esperanza. Charlotte asintió, pero su mirada reflejaba una preocupación profunda. Me acerqué a la cama del paciente y sentí una oleada de emociones. Alivio por su vida, pero también la presión del desafío que aún enfrentábamos. No le digas a nadie sobre esto, le susurré a Charlotte, mirándola fijamente. No quiero que se esparzan rumores, no quiero darles falsas esperanzas, esto podría no ser la cura definitiva. Ella asintió, y mientras me despedía, le prometí que volvería pronto. Pero mientras me alejaba del hospital, una nube oscura se cernía sobre mi mente. Las muertes por la pestilencia roja seguían aumentando, y cada día que pasaba sin tener una solución definitiva, me dejaba más abatido. Los días transcurrieron entre el trabajo y el desasosiego. Cada vez que veía a un nuevo paciente ingresar con los síntomas evidentes de la enfermedad, sentía como el peso de la tristeza y la presión se acumulaban sobre mis hombros. No podía dejar de pensar en las vidas que se extinguían mientras yo buscaba respuestas. Pero sabía que mi deber era seguir trabajando en la cura de este virus mortal. Sé que puedo conseguirlo, de hecho estoy bien encaminado, para por fin de una vez por todas acabar con esta pesadilla. Una tarde, volví a casa esperando poder descansar con mi familia. Pero al abrir la puerta, el silencio era abrumador. Llamé a mi esposa. Elizabeth. ¿Estás aquí? Nadie respondió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez se había ido a comprar algo y no me había avisado. Decidí llamarla al teléfono, pero al escuchar el tono de llamada resonar en la casa, comprendí que su teléfono estaba allí. Un nudo se formó en mi garganta mientras pensaba en las posibilidades. ¿Había salido sin su teléfono? ¿O quizás estaba todavía en casa? Con cada segundo que pasaba, el pánico empezaba a apoderarse dentro de mí. Revisé rápidamente nuestra habitación. Solamente había silencio y la oscuridad de la habitación. Pero no había nada. Entonces decidí dirigirme a la habitación de Wilson, tal vez se encontraban allí jugando. Pero cuando entré, el mismo vacío invadió la habitación, estaban los juguetes desordenados de mi hijo, y su televisión prendida. Eso significaba que hace poco estuvo aquí en casa. También fui a revisar la cocina. Solo había ecos silenciosos. Y por último me fijé en el baño. Pero solo estaban las sombras reflejadas en los azulejos fríos. Mi corazón latía desbocado, mientras recordaba que no había revisado mi oficina. Entonces me acerqué lentamente, sentía mucha tensión. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta que estaba entreabierta. Una sombra se asomaba desde adentro. Un sudor frío descendió por mi frente mientras me acercaba lentamente. Con cada paso, el miedo crecía como una sombra amenazante en mi pecho. Al abrir la puerta con cautela, una figura oscura emergió ante mí. Era ella. Elizabeth. Y junto a ella estaba nuestro hijo, atados y aterrorizados. Una figura encapuchada los amenazaba con un cuchillo brillante bajo la luz tenue del cuarto. No te acerques a ellos. Grité, aunque mi voz temblaba como si fuera papel ante el viento. El terror se apoderó de mí al ver sus ojos llenos de miedo y confusión. La figura giró lentamente hacia mí. Podía sentir cómo mis piernas temblaban bajo el peso de esa realidad aterradora. La figura encapuchada se erguía con una presencia amenazante. Instintivamente, lo primero que pensé es que era Lindsay, la mujer que había atormentado mis noches con su risa burlona y sus amenazas. Pero cuando la figura se quitó la capucha, el horror se transformó en incredulidad. Era Leonard. Aquel que solía llamar mi mejor amigo, estaba amenazando a mi familia. Leonard. Musité, sintiendo que el aire me faltaba. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Su risa apagada resonó en la habitación como un eco siniestro. Oh, amigo. Sabía que no te lo esperarías. Tragué saliva mientras mis pensamientos se disparaban. Leonard había sido mi confidente, alguien en quien confiaba ciegamente.
Ahora estaba ahí, amenazando todo lo que amaba. ¿Por qué haces esto? Pregunté con voz temblorosa. Eres mi amigo. Sí, pero también sé de tu trabajo secreto. Respondió con un tono frío. Me habías contado que estabas desarrollando una cura para la pestilencia roja. He oído rumores en el hospital de tus grandes avances. Y ahora quiero que me des todo lo que has creado. La presión en mi pecho aumentó, mientras miraba a mi familia cautiva. La desesperación apretaba mi corazón como un puño. Leonard, no puedes hacer esto, intenté razonar. Si me matas o le haces daño a ellos, no habrá cura para nadie. Su mirada era implacable. Si no me das toda la información que tengo derecho a saber, juro que los mataré delante de ti y luego vendrá tu turno. ¿Lo entiendes? El dilema me atormentaba. Una vida salvada frente a la inminente pérdida de los seres más queridos que tenía. Me sentía atrapado entre dos mundos oscuros. Uno donde podría salvar vidas y otro donde perdería las mías. Está bien, dije finalmente, sintiéndome derrotado. Te daré lo que quieras. Leonard sonrió con satisfacción mientras yo comenzaba a sacar los documentos de mi escondite, cada hoja representando semanas de trabajo desesperado, y noches sin dormir. Cada palabra escrita era ahora un arma contra mí, y los míos. También le di algunos frascos que tenía con muestras de la sangre de Lindsay. Toda mi investigación, todo mi avance, todo mi sacrificio. Se lo había entregado todo a él. Recuerda esto, me advirtió, su voz llenándose de veneno. Si alguna vez hablas con la policía o intentas hacer algo al respecto, no dudaré en cumplir mis amenazas. Sé dónde están tus seres queridos, dónde transitan, qué es lo que hacen, lo sé todo. Los he estado vigilando durante días. ¿Por qué haces esto? Le pregunté, quería saber cuál era el motivo de esta semejante traición. Ja. Pues ¿por qué hiciste todo el trabajo? Cuando el mundo sepa que Leonard Blackwood es el creador de la cura de la pestilencia roja, aquel virus que acabó con tantas vidas e hizo sufrir a muchas personas, me verán como un héroe. Toda la vida siempre fuiste mejor que yo, siempre te felicitaban por tus logros, siempre quedabas como el mejor. Pero ¿sabes? No en esta ocasión. Una ola de náusea me invadió al comprender la magnitud de su traición, y el precio que debía pagar por ser responsable en mi trabajo médico. Una sombra oscura se cernía sobre mí. Todo lo que había hecho para salvar vidas parecía haber sido en vano. Al final del día, me quedé solo con mis pensamientos tortuosos y un vacío abrumador en el estómago. Leonard había sido el último vínculo con una vida normal. Ahora estaba roto y manchado por el miedo y la culpa. No sabía cómo sentirme ni qué hacer a continuación. Solo sabía que había cruzado un umbral, del cual no podría regresar jamás. El día siguiente a la traición, me sentía como si un peso enorme aplastara mi pecho. Me senté en la cocina, sosteniendo una taza de café frío, mientras Elizabeth estaba preparando el desayuno. Su mirada reflejaba un mar de preocupación, pero las palabras se me enredaban en la garganta. ¿Te encuentras bien?, me preguntó, rompiendo el tenso silencio que nos envolvía. No. No estoy bien, respondí, sintiendo como mi voz temblaba. Elizabeth dejó caer el cuchillo que usaba para cortar el pan y se acercó a mí con una expresión grave. ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que esto quede así. La verdad era que me encontraba perdido. La impotencia me inundaba como una marea oscura, arrastrándome hacia abajo. Debemos ir a la policía, dije finalmente. Necesitamos hacer una denuncia. La mirada de Elizabeth se endureció, pero asintió con determinación. Juntos nos dirigimos a la comisaría, donde narré lo sucedido. Su nombre, su trabajo en el hospital, la dirección de su casa. Les conté todo lo que sabía sobre Leonard. Pero los policías intercambiaron miradas confusas. No tenemos registro de alguien con ese nombre en el hospital ni en esa dirección, dijo uno de ellos, mientras tomaba notas. Mi sangre se heló. Era como si Leonard hubiera borrado su existencia del mapa, como si nunca hubiera estado allí. La realidad me golpeó. Él había anticipado mis movimientos y desaparecido sin dejar rastro, algo increíblemente inquietante.
Los días pasaban y la culpa me devoraba lentamente. Me sentía prisionero de mis propios pensamientos, atormentado por lo que había dejado escapar. En un momento de desesperación, accidentalmente hice caer un frasco del laboratorio. Al romperse, vi cómo emergía aquel líquido resplandeciente. No podía creerlo. Era una muestra de la sangre de Lindsay que había sobrevivido. Pensé que Leonard se había llevado todo, pero parecía que algo había quedado atrás. La esperanza renació dentro de mí como un destello en medio de la oscuridad. Sabía que debía seguir trabajando en la cura. Yo era el único capaz de encontrarla. Sin embargo, mi obsesión creció como una sombra voraz, consumiéndome cada vez más. Sentía que me estaba envolviendo en la locura con cada acción que emprendía. Elizabeth intentó hablar conmigo varias veces, pero nuestras discusiones eran inevitables. «Estás obsesionado con esa maldita sangre», gritó una noche. «Ya has ayudado mucho a los enfermos, pero ahora tu familia te necesita». «Estoy haciendo esto por ellos», respondí con rabia. «Esta cura podría salvar a miles de personas». Ambos teníamos razón desde nuestras perspectivas. Pero terminamos gritando sin llegar a un acuerdo. La distancia entre nosotros crecía como una grieta profunda. Con el tiempo escaso y los avances lentos, decidí darme un respiro. Fui al Río de Plata, siempre había sido mi refugio para reflexionar. Allí podría encontrar claridad. O eso creía. Mientras contemplaba las aguas tranquilas, encendí mi teléfono para distraerme, y me topé con una noticia mundial. Leonard Blackwood encuentra la cura para la pestilencia roja. Mi corazón dio un vuelco. Vi imágenes de él rodeado de periodistas y admiradores que lo llamaban el salvador del mundo. Un héroe. No podía creer lo que veía, Leonard había vuelto a aparecer, y no podía aceptar cómo lo hizo. Una mezcla de felicidad y furia se apoderó de mí. Finalmente había surgido la cura, pero todo el crédito recaía sobre él, cuando fui yo quien hizo todos los sacrificios y esfuerzos. Una sensación amarga se instaló en mi pecho. Y entonces llegó una declaración en vivo. Que fue sin duda la peor puñalada en la espalda. El verdadero creador del virus de la pestilencia roja, es el Dr. Robinson. Él odiaba a las personas y su hipocresía, y por eso decidió crear este virus con sustancias cuyo origen desconozco. Trabajó en secreto con Stella Rose, para desatar esta plaga. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras continuaba. Él creó el veneno, y se lo dio a Stella para que mate a su propio hermano. Luego se proyectó una grabación de seguridad del manicomio, donde aparecía charlando con Stella. Recordaba bien ese día, pero su declaración era completamente falsa. Si la visité fue para encontrar la cura de la pestilencia roja, no para que me ayudara a propagarla. El mundo se desvaneció a mi alrededor. Sabía que todo eso era mentira, no podía creer lo que estaba escuchando. Las personas comenzaron a buscarme. Los titulares hablaban sobre mí como si fuera un monstruo. De repente, escuché sirenas policiales resonando cada vez más cerca, mientras yo permanecía paralizado por el terror y la confusión. ¿Qué iba a hacer? La realidad se desmoronaba ante mis ojos, y yo estaba atrapado en ella. El sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte, un recordatorio escalofriante de que me estaban buscando. Sabía que no era buena idea regresar a casa. Allí, en ese lugar que solía ser mi refugio, me estaban esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría suceder si cruzaba la puerta. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi un mensaje. Mi corazón se detuvo un instante al leerlo. Te dije que no hagas nada, y dejarás las cosas así. Ya me enteré que me denunciaste. ¿Pero qué crees? Siempre estoy 2 pasos por delante de ti. Era de Leonard. Pero en ese momento no podía responderle, me había bloqueado. La desesperación me invadió. Yo quería salvar a todos. Proteger a cada persona que había estado a mi alrededor, pero ahora esas mismas personas deseaban matarme. No podía creerlo. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. El ambiente se tornó aún más tenso. Mi teléfono vibró nuevamente.
Abrí el mensaje con rabia, pensando que era Leonard otra vez. Pero no lo era. Era un número desconocido, y contenía un video. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi pecho, mientras debatía si debía abrirlo o no. Al final, la necesidad de saber qué había en ese video superó mi temor. Al abrir el video, lo primero que vi fue la oscuridad. Luego, la imagen se estabilizó y apareció una sala familiar. Era mi casa. Alguien grababa desde dentro, ocultándose en las sombras. El sonido de una multitud resonaba afuera. Gritos y amenazas llenaban el aire. Libera a tu marido. No lo escondas. La voz de una mujer atravesó la pantalla como un puñal en mi corazón. Mi esposa respondió con temblorosa determinación. No está aquí. Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos furiosos de aquellos que habían llegado buscando justicia. De pronto, vi cómo entraron a la fuerza. Los rostros enfurecidos se acercaban a ella con furia desmedida. Una mujer se adelantó y le gritó. Por culpa de tu marido, mi pequeña hija ha muerto. Él mató a la persona que más quería en este mundo. En ese instante comprendí lo que estaba por suceder. Ahora yo haré lo mismo. Dijo con una locura aterradora en su mirada. La escena se volvió borrosa mientras ella atacaba a mi esposa con una brutalidad inimaginable. Un grito desgarrador resonó en mis oídos antes de que el video terminara abruptamente. El horror me paralizó. Quería responder el mensaje, para saber quién había hecho esto. Pero aquel número también me había bloqueado. Mi mente quedó en blanco, no sabía qué pensar ni qué hacer. Todo lo que podía hacer era correr hacia mi casa, y enfrentar a esa mujer. Sí. Lo había decidido. Debía asesinarla por lo que había hecho. Pero antes de dar un paso adelante, alguien me detuvo. Era Lindsay. Eres un tonto si haces esto. Exclamó con voz firme. Hay una oleada de gente allá afuera. Si vas allí, te matarán. Lo perdí todo cuando mataron a mi esposa. Le respondí con desesperación. Asumo que hicieron lo mismo con mi hijo. Ya no tengo nada que perder. Me arrodillé ante ella, sintiendo como las lágrimas brotaban sin control, mientras miraba su rostro sereno pero decidido. Tienes razón. Murmuré entre sollozos. Siempre has tenido la razón. Los humanos son seres despreciables. No importa si intentas ayudarlos o no. No vale la pena vivir en un mundo así. Lindsay sonrió suavemente, al escuchar mis palabras desgarradoras y dijo. Eso lo podemos hacer cambiar. El aire en el Río de Plata estaba cargado de una tensión palpable. Lindsay me miraba con esos ojos penetrantes, como si pudiera leer cada rincón de mi alma desgarrada. Esto puede cambiar. Dijo, su voz un susurro casi seductor. Yo quiero destruir a las personas tanto como tú. Pero no puedo hacerlo sola. La locura que había consumido mi mente, se reflejó en su rostro. La rabia y el deseo de venganza nos unían de una manera inquietante. ¿Y cómo propones hacerlo? Le pregunté, mis palabras brotando con desconfianza. Trabajemos juntos. Sugirió, su tono lleno de determinación. Tú tienes el conocimiento, y yo tengo algo que te interesa. Me sentí atraído por su propuesta, como una polilla hacia la luz de una llama destructiva. Me llevó a su escondite secreto. Un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. Una vez dentro, Lindsay comenzó a revelarme su plan. Mi sangre tiene propiedades únicas, tiene el poder de curar vidas. Así como también tiene el poder de arrebatarlas. Juntos podemos crear algo que supere cualquier plaga conocida. Mis pensamientos giraron en torno a lo que podía significar eso. Un virus más potente que la pestilencia roja. Eso era lo que necesitábamos, para llevar a cabo nuestra venganza. Los días se convirtieron en noches mientras trabajábamos incansablemente. En ese laboratorio clandestino, entre frascos y fórmulas letales, creamos un virus que acortaría la vida de las víctimas a tan solo 4 días. También haría que sus últimos momentos fueran un tormento insoportable. Una enfermedad aún más letal, que decidí bautizarla como la pestilencia negra.
Finalmente, cuando la creación estaba lista, me sentí extraño al agradecerle a Lindsay por su ayuda. Pero antes de irme, le hice una pregunta que había estado atormentándome durante varios días. ¿Eres la Lindsay de Isla del Drama? Su silencio fue ensordecedor, y luego respondió con un tono grave. Ya no. Nunca más. Con esas palabras resonando en mi mente, se marchó sin decir a dónde iba. Era el momento de actuar. Tenía un objetivo claro. Inyectar el virus en Leonard. Ideé un plan meticuloso, y en mi mente resonaba el eco de mis decisiones pasadas, mientras me dirigía al hospital donde solía trabajar. Me cubrí el rostro con una capucha y unos lentes. Esperé pacientemente el momento adecuado. Cuando vi salir a Charlotte Robbie, la llamé con un susurro para no atraer la atención de nadie. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando al reconocerme. Antes de llamar a la policía, dame 2 minutos de tu tiempo. Le dije rápidamente. Charlotte me escuchó, mientras le contaba mi verdad dolorosa. Leonard mintió. Le dije con sinceridad desgarradora. Fui yo quien creó la cura para la pestilencia roja, no él. Vi cómo sus ojos se agrandaban al escucharme. Esta mentira ha costado vidas. Mi familia, ya no tengo a nadie. Continué, sintiendo cómo la desesperación invadía mis palabras. Tal vez no creas en mí, pero estoy planeando dejar este mundo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella con cautela. Le ofrecí todo lo que tenía. Te dejaré todas mis herencias, y todo mi dinero si haces algo por mí. Sus dudas eran visibles. Sin embargo, cuando mencioné las cifras, miles de dólares, su expresión cambió. Debes inyectar este virus en Leonard. Le dije directamente. Si lo haces, tendrás todo lo que necesitas para vivir sin preocupaciones. Después de un momento de reflexión y tras escuchar mi historia desgarradora, aceptó ayudarme. Con ese dinero Charlotte podría vivir su vida tranquilamente, sin necesidad de volver a trabajar. Volveré para ver los resultados, pero no te diré cuándo. Vendré sin pleno aviso. Tal vez entiendas el porqué de esto, y en la situación en la que me encuentro. Le dije antes de desaparecer como una sombra en la noche. Los días pasaron lentamente hasta que finalmente decidí comprobar si Charlotte había cumplido su parte del trato. La encontré, esperándome con un rostro lleno de ansiedad. Leonard se interpuso. Me dijo rápidamente. Él me la robó, y me dijo que quiere que vayas a verlo. En ese instante, mi corazón se aceleró cuando Charlotte recibió una llamada directa de Leonard. Dile al Dr. Robinson que venga a verme al centro de diálisis abandonado, a las 12 p.m. Ordenó él, con una calma inquietante. No hay policías ni nadie. Solo quiero preguntarle algo acerca de esta muestra. Charlotte asintió nerviosamente, mientras confirmaba que no habría nadie allí para interrumpirnos. Ella misma lo había comprobado. Sabía que Charlotte decía la verdad, ya que le convenía estar de mi lado por el dinero que le ofrecí. El miedo se apoderó de mí. Sabía que cada paso hacia Leonard era un paso hacia lo desconocido. Estaba decidido a enfrentar lo inevitable. Iré al centro de diálisis. Le afirmé a Charlotte, antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. El Dr. Robinson se adentró en el centro de diálisis abandonado. El eco de sus pasos resonaban en las paredes desmoronadas. La oscuridad lo envolvía, y una sensación de inquietud lo acompañaba. Había dejado atrás la seguridad de su laboratorio, impulsado por la necesidad de enfrentar a Leonard. Sabía que debía hacerlo solo. Después de todo, su vida dependía de ello. Al llegar al corazón del edificio, la nostalgia lo golpeó en su pecho, ya que aquí había conseguido su primer trabajo. Se lamentaba de que el centro de diálisis habría terminado de esa manera. Él se dio cuenta de que Leonard había dicho la verdad. No había policías. El silencio era abrumador. Pero pronto, una sombra se deslizó entre las columnas. Era Leonard. Al fin das la cara, maldito. Gritó el doctor con rabia contenida. Arruinaste mi vida. Leonard sonrió con desdén, sus ojos brillaban con un fuego oscuro. Dime, ¿quién te ayudó a crear este virus con las propiedades de la pestilencia roja? El doctor no respondió.
pero en un movimiento rápido, sacó una jeringa con un poco de la pestilencia negra que le había sobrado. Ambos se miraron intensamente, sabiendo que solo uno podría salir victorioso. Fue Lindsay, ¿verdad? Ella te ayudó. Dijo Leonard, su voz llena de veneno. El doctor se sorprendió al escuchar aquellas palabras que había dicho. Lindsay. Nunca imaginó que Leonard supiera sobre la existencia de ella. Esa distracción fue suficiente para que Leonard lo atacara por detrás y le inyectara el virus en el cuello. El dolor fue inmediato. El doctor cayó al suelo gritando mientras la sangre brotaba de sus oídos. Su visión se nubló y se desmayó. Leonard se giró hacia la oscuridad y dijo: Bien. Lo hice. Puedes presenciarlo por ti misma. Señorita Lindsay. En ese momento, una figura apareció en el umbral de la entrada, con una sonrisa fría en su rostro. Era la mismísima Lindsay. Bien hecho, Leonard. Respondió Lindsay con desprecio. Ahora dame la cura para este nuevo virus. Una vez que la pestilencia negra se propague, volveré a ser un héroe, y me haré mucho más famoso que antes. Las personas me amarán. Seré el humano más importante de todo este mundo. Dijo Leonard, con una sonrisa que indicaba que no sentía remordimiento de todo lo que había hecho. Lindsay no dijo nada, mientras lo miraba seriamente. Leonard frunció el ceño. Si no lo haces, la policía te arrestará. En ese instante, sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Las luces parpadeantes se acercaban rápidamente. Te conviene darme la cura, insistió Leonard. La policía no te creería a ti. Estarían a favor mío. Una figura misteriosa apareció detrás de Leonard, y los ojos de Lindsay brillaron con determinación. Acábalo. Ordenó ella. La figura se acercó sigilosamente y le clavó a Leonard una jeringa con la sustancia de la pestilencia negra. Era Charlotte Robbie, quien habría logrado cumplir su deber de inyectar el virus en Leonard. Él cayó al suelo, mientras sus oídos también comenzaban a sangrar. Eres una traidora. Gritó Leonard, mientras su cuerpo temblaba. La policía los atrapará. En ese momento, múltiples patrullas llegaron al centro de diálisis, junto a una ambulancia que se llevó a Leonard en estado crítico. Lindsay miró a Charlotte, quien había estado oculta entre las sombras. Agarra al doctor y huye por aquel túnel subterráneo al final de esta habitación. Leonard gritaba incoherencias sobre el doctor y sobre Lindsay. Mientras los policías comenzaban a entrar al edificio. Los oficiales apuntaron sus armas hacia Lindsay. Levanta las manos. Ella obedeció lentamente, dando la espalda a los policías. Arrodíllate. Lindsay ignoró aquella orden, mientras una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. Con un movimiento ágil, presionó un botón en un control remoto que llevaba, y saltó hacia el túnel subterráneo justo antes de que una explosión sacudiera el lugar. Las paredes crujieron, y comenzaron a desmoronarse. Gritos resonaban mientras los policías eran atrapados en los escombros. Lindsay logró salir del túnel, justo antes del colapso total del edificio, y miró hacia atrás mientras el polvo cubría todo rastro del caos que había dejado atrás. Todos los policías habrían muerto. Todos los testigos que lograron visualizar a Lindsay habrían sido aplastados en aquel derrumbe. Lindsay habría logrado su objetivo, y salirse con la suya. Lindsay estaba sentada frente a Charlotte en un lugar seguro y apartado. La tensión había disminuido, pero aún había un aire inquietante entre ellas. Charlotte Robbie. ¿Qué clase de nombre es ese? Dijo Lindsay burlonamente. Charlotte sonrió mientras se quitaba su peluca rubia, revelando su cabello pelirrojo como las flores. Ella abrió sus ojos, para poder quitarse aquellos lentes de contacto azules, que le incomodaba. Sin esos lentes, sus ojos brillaron con astucia. Mi querida Stella Rose. Dijo Lindsay con voz firme. Stella arqueó una ceja intrigada. ¿Y qué pasará con Leonard? Lindsay le respondió sin dudar. No te preocupes. No encontrarán el cuerpo del Dr. Robinson. Además, morirá en 3 días. Y no existe cura para aquella enfermedad. ¿Cómo fue que la llamó el doctor? La pestilencia negra. Stella entonces preguntó ansiosamente.
¿Y qué haremos con el niño? Lindsay sonrió misteriosamente. Tú encárgate. Yo tengo asuntos más importantes que atender. Sin más palabras, Lindsay desapareció sin dejar rastro, y nunca sabremos a dónde fue. El eco de sus pasos se desvaneció en la distancia, mientras Stella contemplaba lo que habían desatado en este mundo oscuro y perturbador. Bueno, espero que les haya gustado este creepypasta. Nos veremos nunca. Adiós.